Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este debate entre los candidatos a personeros del Colegio Berchmans. Como contexto general, queremos compartir con ustedes que este es un espacio democrático en el que nuestros candidatos van a estar exponiendo sus puntos de vista respecto a situaciones que eventualmente podrían enfrentar. La intención formativa de este espacio es que, primero que todo, ellos puedan argumentar a favor de sus respectivas posturas. Pero además de eso, hay otro aspecto formativo, y es que, en general, la comunidad estudiantil y la comunidad Berchmans puedan conocer el talante y la persona detrás del candidato, que ustedes puedan interpretar cuál es el modelo de pensamiento y de acción que cada uno de nuestros candidatos tiene para sus propuestas y para la ejecución de su cargo. Entonces, quiero presentarles a nuestros candidatos. Por aquí tenemos a Samuel Cortés Martínez de 11A y por aquí tenemos a Juan Camilo Murcia de 11C. ¿Sí? Entonces, muchachos, bienvenidos y comencemos entonces con la primera pregunta. Listo. Bueno, la primera pregunta sería: ¿ustedes cómo pondrían en práctica cada uno la espiritualidad y el liderazgo ignaciano? Entonces, van a tener cada uno 2 minutos para responder en esta pregunta. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? Vale, voy a comenzar respondiendo esta pregunta. Primero que todo, quiero dejar en claro, soy Samuel Cortés, ya me han presentado. Yo soy una persona de por sí, le gusta o me gusta encontrar siempre una experiencia nueva. Siempre algo para hacer, algo para ayudar, porque quiero dar un poco de lo que el colegio me ha enseñado. El colegio me ha dado esta frase que es ser más para servir mejor. Por esta razón, yo siempre, por ejemplo, estoy con el ancianato Hermanitas de los Pobres. Los ayudamos cada sábado, les damos donaciones, ayudamos a los viejitos, a los ancianos, generalmente en situación de calle. Y no solo esto, no solamente en situaciones donde requiera de mi actuación inmediata, también en situaciones en este colegio, por ejemplo, cuando ayudo a mis compañeros, cuando impulso a hacer un trabajo de buena calidad, cuando estamos en una materia y pensamos entregar algo que no creemos que está bien, la idea es liderar a mi equipo y llevarlo a un producto que pueda satisfacernos a todos como tal. Me parece muy importante llegar a tener un líder en cada grupo que tengamos. Por eso mismo les invito a ustedes mismos a ser los líderes de sus equipos, de sus grupos, en su vida social, porque así se nos ha enseñado a ser más para servir mejor. Disculpe. Vale. Juan Camilo. Bueno, por mi parte, a diferencia de Samuel, yo no estoy muy metido en fundaciones ni en actividades como esas, pero sí he tenido por así decirlo, una vasta experiencia liderando, no solamente en el colegio, sino también afuera, en proyectos como Techo, ayudando con lo que tiene que ver también con Semana Berchmans, en el mismo salón. Digamos que por esa parte, poner el liderazgo pues, y además de todo ser líder y ayudar a los otros a también ser líderes, es importante, y pues esperando que en este proceso, si me eligen como su personero, poder también crecer como persona, y no solamente pues mí mismo, sino también ayudarlos a ustedes a crecer como personas, como líderes de una comunidad, y pues aprender que servir es amar. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a proceder a nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta plantea la siguiente situación-problema. Durante tu campaña, es decir, en este momento, hiciste una propuesta que despertó el interés de gran cantidad de estudiantes en la primaria, en el bachillerato. Posteriormente, las directivas te informaron que no se puede llevar a cabo. Estás a pocos días de las elecciones. ¿Qué harías al respecto? Bueno, pues lo que yo como persona haría al respecto, y lo que siempre he dicho y se ha dicho en la campaña, es la transparencia. Sería muy franco y muy transparente con las personas
y sí, son propuestas y nunca estuvo 100% seguro de que se vayan a cumplir. Por eso mismo es que hay que ser directo con las personas y en caso de que la propuesta pues no se cumpla, decirles por qué no se cumplió y pues al mismo tiempo no es como que bueno, no se cumplió y ahí se quedó, sino que también intentar de alguna otra manera innovar con alguna otra propuesta y pues así mismo mejorarse a uno y ayudar a mejorar a la comunidad, siempre siguiendo el proceso de transparencia durante toda la campaña. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi compañero Murcia. Yo, al igual que él, tenemos dos propuestas muy parecidas una de la otra. Él habla de un espacio donde se puede reunir con los estudiantes, así mismo lo hago yo. ¿Por qué? Porque ambos queremos buscar transparencia en nuestra campaña como tal, por lo cual si se da el caso de que alguna de mis propuestas no es viable, porque aún así todas han sido, aceptadas, si por alguna razón, ya sea tiempo, espacio, puede ser fondos, no se puede realizar, siempre nuestra campaña, yo, mi grupo, se los estaremos diciendo. Por eso es que se han armado estos grupos para hablar con ustedes, estos espacios donde vamos a comunicarnos con ustedes, vamos a saber, vamos a preguntarles qué quieren saber sobre la campaña, cómo vamos avanzando, les vamos a decir, y pues siempre se van a enterar. ¿Qué pasa? ¿Cómo la cambiaríamos? Pues en el caso de que sea por espacio, buscamos nuevos espacios. En el caso de que sea por fondos, pues encontramos la forma de arreglarlo. Si se halla el caso de que no es posible, para nada viable, pues claramente encontraremos una nueva forma de hacerlo para poder satisfacer sus necesidades. Bien, esta pregunta es derivada de la que les acabo de plantear. Hasta el momento, en las campañas que ustedes han hecho, tanto en la primaria como en el bachillerato, ¿han recibido retroalimentaciones de bienestar estudiantil o de profesores sobre la viabilidad de las propuestas que ustedes han hecho? Sí, claro, siempre. Pues durante todo este proceso hemos sido acompañados por lo que viene siendo Dáliga, Mojica y todo el cuerpo de bienestar estudiantil. Pues al fin y al cabo es importante reconocer que seguimos siendo humanos, personas que a lo mejor no somos perfectos de ninguna manera y en caso de que tengamos nuestras falencias es importante reconocerlas y discutirlas. Por eso mismo es que estas propuestas no son propuestas que se hacen de un momento a otro, sino son propuestas que se vienen trabajando con ustedes mismos, con su ayuda, con su apoyo, con sus comentarios y hasta con sus críticas durante todo este momento para así poder, por así decirlo, mejorar y tomar esa retroalimentación de la mejor manera. Nosotros hemos recibido retroalimentación, como lo dice mi compañero, de profesores y el cuerpo del bienestar estudiantil. Hemos recibido orientaciones de Laura, imagino la conocen, es líder o coordinadora del ciclo 1, Luz Adriana, líder o coordinadora del ciclo 2, Mojica, Clarita, y de todo el cuerpo de bienestar hemos recibido varias retroalimentaciones, varias ideas. Hemos mostrado nuestras propuestas, varias de ellas, por no decir todas, han sido vistas como viables. Y sí, hemos recibido ayuda tanto de ellos como de ustedes, como lo dice mi compañero con las críticas. Las críticas nos ayudan mucho. Recuerdo esa vez en una de las presentaciones cuando una niña me preguntó: ¿y cómo estás prometiendo tantos dulces si sabes que los dulces nos pueden hacer daño? Pues entonces yo le dije: mira, tenemos todo planeado para que haya un límite o una regulación en la obtención de los dulces. Entonces se van a hacer actividades, se van a hacer ciertos retos para que las personas no solo se enfoquen en lo que es el dulce, sino que también vean algo más allá de obtener el dulce. El reto se haría con actividades en las que se puede educar, como preguntas sobre el Kiva o distintas cosas que podemos hacer para poder educar a los estudiantes, no solamente en el entretenimiento, en los dulces, sino también en habilidades blandas que pueden ser útiles para los estudiantes. ¿Podrían cada uno ejemplificar alguna propuesta que ustedes hayan hecho y de la cual no hayan recibido una retroalimentación que les implica cambiarla, modificarla?
digamos, en el transcurso de su candidatura, y que por supuesto esa propuesta ya haya sido publicada a la comunidad. ¿Podrían mencionar un ejemplo? No tengo un ejemplo como tal. Todas nuestras propuestas parecen ser viables. Lo único que quizá es una pared para quizá cumplir todas las propuestas que tenemos puede llegar a ser el tiempo. Sin embargo, para el tiempo ya también tenemos una solución, y es que vamos a manejar un calendario mes a mes. Se los vamos a pasar a ustedes van a tener toda la información acerca de nuestra campaña, cuándo estamos cumpliendo las cosas, por qué y cómo. Entonces, realmente no tenemos una propuesta en este momento que digamos que no se puede hacer. Todas son viables y ya, eso es todo. Muchas gracias. Juan Camilo. Bueno, pues por mi parte lo más cercano que yo puedo ejemplificar es más que todo, y bueno, reconocer el sentido del personero, y es de que tras de cada propuesta sería más bien como aprender como personero a encontrarle un sentido más allá de lo divertido, de la recocha y el juego, sino qué sentido tiene esa propuesta para ayudarle a los estudiantes. En mi caso fue pues no tanto cambiar la propuesta, sino cambiarle el sentido detrás de esa propuesta, que vaya, por ejemplo, acorde a lo que viene siendo la interculturalidad, el respeto entre compañeros, la ayuda que se tiene, el servir al otro, el estar para el otro, el escuchar al otro. Entonces, pues, por esa parte eso, y ese sería lo único que yo diría como que podría presentarse como un obstáculo, es esa redirección del sentido de las propuestas, más que la propuesta en sí. Bueno. Vamos entonces ahorita con la pregunta número 3. En la mitad de tu gestión te das cuenta de que no tienes tiempo suficiente para ejecutar todas las propuestas. Debes decidir si priorizas una propuesta artística o una propuesta deportiva. ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo comenzar? Listo. 2 minutos. Si de pronto quieres hacer una réplica, tendrías 1 minuto y posteriormente das tu respuesta como debe ser. ¿Vale? Perfecto. Ya. Vale, pues primero hay que tener muy en cuenta cuál es o qué es lo que queremos alcanzar con cada una de las propuestas. Por ejemplo, por el campo artístico queremos alcanzar que las personas tengan un medio para poder comunicar sus ideas, mientras que por el campo deportivo estamos intentando que las personas, además de tener un medio para comunicar ideas, porque el deporte no es solo actividad física, también es movimiento, técnica, es demostrar el esfuerzo que has hecho para poder llegar a la habilidad que tienes. Yo diría que priorizaríamos la propuesta deportiva. ¿Por qué? Porque por mucho que la propuesta artística, listo, es muy importante para poder comunicar ideas, para poder llegar a un mensaje, la propuesta deportiva de cierta forma combina ambas cosas, porque estamos hablando de que el deporte requiere de por sí mucho esfuerzo. Entonces estás transmitiendo tu mensaje, estás transmitiendo el esfuerzo que le has puesto a este deporte, y también estás transmitiendo un mensaje con la técnica que tienes, con el esfuerzo que has metido, y estás mostrando la importancia que tiene ese deporte para tu vida. Entonces yo diría personalmente, priorizaríamos la propuesta deportiva. Digamos que puede ser la Bergmans League, la priorizamos por encima de, quizá no el concurso de talentos, pero el mural de ciclos puede ser. Sí la priorizaríamos. ¿Listo? Juan Camilo. Listo, pues por mi parte, a diferencia un poco de mi compañero, yo pienso que la situación ahí no es tanto de poner a una sobre encima de la otra. Aún así, teniendo en cuenta que probablemente las propuestas deportivas tengan una mayor audiencia o han tenido una mayor importancia en el colegio. Lo que yo como personero haría en ese caso es tratar de incorporar las dos en una. En mi caso, la propuesta de los torneos de fútbol sala, donde no solamente se desarrollaría el deporte en ese caso, sino que la innovación ahí es colocar nuevas formas de, por ejemplo, adquirir puntos. Lo que yo estaba pensando es integrar una forma como
de barras en los que se pueden, por así decirlo, expresar el arte de alguna u otra manera y, por ejemplo, crear también una bandera, un logo por el equipo. O sea, un espacio en el cual tanto la propuesta artística como la propuesta deportiva se puedan hacer y que el riesgo no sea un factor que elimine una o la otra. Esto principalmente pues para que pues todos los estudiantes del colegio puedan incorporarse en una misma propuesta, una misma situación, tenga un espacio de convivencia y sí. ¿Puedo hacer una respuesta corta? ¿Quieres hacer una réplica? Dale. Vale, entiendo tu punto. No estoy, en ningún momento digo que priorizo de por sí una propuesta por encima de la otra. Sin embargo, estoy diciendo que el mensaje en la propuesta deportiva quizá puede llegar a ser más completo. Por esto mismo digo sobre la Berchmans League. La Berchmans League de por sí, en formato Kings League, tiene todo esto de lo que ha hablado Murcia. Tiene barras, tiene el equipo, hay una formación, un grupo que se arma para poder hacer parte de estos torneos, disculpa. Y bueno, eso es lo que digo, o sea, el mensaje es más completo en una propuesta deportiva que ya tenemos bien organizada con todos estos temas de la Kings League, que de por sí trae pues tanto las barras como los equipos, como los logos. Entonces, listo, no estoy priorizando por encima a una, sino que digo que el mensaje puede llegar a ser más completo si lo expresamos desde el deporte, en este caso. Listo. Juan Camilo, ¿quieres hacer réplica? No. ¿No? Listo. Bueno, para nuestra próxima pregunta, quiero aclarar que cuando se plantean preguntas dicotómicas hay que elegir una u otra opción, porque eso es lo que estamos midiendo aquí, cuáles son los criterios de elección ante estas situaciones que se presentan. Bien, vamos entonces con la pregunta número 4. Tienes un presupuesto limitado para llevar a cabo solo una de tus propuestas. Entonces la pregunta es, ¿se debería destinar ese presupuesto para ejecutar la propuesta en la primaria o en el bachillerato? ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿La pasada quién empezó? Yo. Ya, entonces empiezas tú. Bueno, pues en mi caso, aunque ambos, tanto primaria como bachillerato, tienen una, por así decirlo, alta importancia en mi campaña, ambos están muy arraigados a las propuestas que yo dije, sí me parecería que en este caso de direccionar fondos sería más apropiado direccionarlos a primaria. Lo digo porque usualmente primaria ha sido muy olvidada en los últimos, por así decirlo, candidaturas, o sea, sí dan las propuestas, sí dicen, pero en el momento de ejecutarlas y de verdad poner esfuerzos, tanto físicos como monetarios, pues se dificulta un poco. Y además, pues las oportunidades que tendría bachillerato para desarrollar propuestas es un poco más fácil en el sentido de que como tal el personero está un poco más pues cerca a bachillerato, y si es posible darle alguna ayuda o destinar un poquito de más fondos hacia primaria sería en mi caso lo óptimo, pues ya que son niños que están en un proceso de crecimiento, de estar con el otro, convivir con otros, y en ese proceso me gustaría a mí como personero poderlos ayudar a eso, estar ahí con ustedes. Quisiera poder reformular tu propuesta, y es que no digo que primaria no sea importante, lo es muy importante, pero así como dices, primaria no necesita de un presupuesto, necesita de un acompañamiento. En los años anteriores el personero no ha hecho mucho con primaria, lo deja olvidado de por sí. Entonces yo, claro, metería el presupuesto en bachillerato, sin embargo, obviamente enfocaría todos mis esfuerzos, mi acompañamiento y mis tiempos para poder hablar con los de primaria, hacer actividades físicas, lúdicas con ellos, para que no nos tengan en el olvido, entre comillas, y nosotros no los tengamos en el olvido a ellos. Entonces, ¿qué es lo que haría? ¿A dónde redirigiría el presupuesto? Es a la página Berchbazaar, que es mi propuesta principal. El Berchbazaar no solamente sirve para el actual bachillerato. Si esta propuesta es efectiva,
esta página no solo quedaría aquí para el bachillerato actual, sino para los que vienen de primaria y para miles de generaciones, y se podría hasta seguir mejorando. Entonces me parece que redirigiría ese presupuesto a la Berch Bazaar y acompañaría personalmente al grupo de primaria. ¿Puede hacer réplica? Sí. Sí. Pues aunque sí tienes razón en gran parte, a mí sí me gustaría recordarte que propuestas como las mismas que has dicho, como el mural de ciclos y las propuestas de Pascuas o de Halloween necesitan y requieren de un apoyo, en este caso financiero, para hacerlos. Entonces ahí pues quedo un poquito perdido desde esa parte. ¿Puedo responder? Sí, claro que sí. Vale. Listo. Frente a propuestas como la Pascua o Halloween, todos sabemos que anteriormente, disculpa, se han hecho ya estas actividades. En Pascua generalmente no se hace nada. En Halloween, sin embargo, sí se hace. Las propuestas que tengo, más que añadir a ese evento, es acompañarlo y redirigir el enfoque que tienen. Entonces, por ejemplo, en Halloween estamos hablando de que los estudiantes se ponen disfraces, van alrededor del colegio, cogen dulces. En esas festividades, los estudiantes de bachillerato olvidan de cierta forma a los niños de primero, porque no se llevan dulces o porque no se tienen en cuenta cuando llegan. Simplemente uno personalmente está ocupado en cosas más importantes, como el IB, como tareas, bueno, miles de cosas. El punto es que en vez de redirigir más presupuesto a Halloween, quiero acompañar ese proceso para que sea una festividad de real comunión entre bachillerato y primaria. Claramente he prometido cosas como el concurso de salones, que eso no, o sea, entiendo yo que no requiero meter un mayor presupuesto a un concurso entre salones porque, como te digo, es entre salones. Entonces, más que dar un presupuesto para estas campañas, para estas propuestas, 10 segundos. es acompañarlas. Eso es. Bien. Bueno, vamos entonces a pasar a la pregunta número 5. Aquí hay una nueva situación, yo se las voy a plantear y por supuesto cada uno argumenta desde su perspectiva. Un grupo pequeño de estudiantes con mucha influencia dentro de la comunidad estudiantil les solicita a ustedes, ya como personeros, reportar ante los directivos una queja formal sobre un profesor, al que este grupo lo considera como demasiado exigente e inflexible. Como personero, sabes que el profesor es exigente pero justo. Entonces la pregunta es, ¿escalarías la queja aun cuando no estés de acuerdo con ella? Empiezas tú. Vale. Así como lo estamos haciendo en este momento, yo propongo que lo primero que se debe hacer es debatir con las ideas. Entonces, dar sus puntos de vista. Yo optaría por unir a todos los estudiantes que están presentando la queja y al profesor en sí mismo. Por mucho que lo conozca, no sé cuál es la situación de los estudiantes. Entonces, debo escucharlos a todos, ser un actor para poder escucharlos, para poder dar mi opinión y posteriormente tomar una decisión frente a la situación. Entonces, en este caso, más que presentar una queja formal en el momento en el que me lo dicen, es hablar realmente con los estudiantes, conocer la situación y hacerlo en presencia del profesor en sí para poder llegar a una conclusión entre todos. Listo. Dale. Pues yo en este caso estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, ya que antes de uno proceder a cualquier, escalar la situación, es de vital importancia oír a los estudiantes, ya que como lo mencionaba mi compañero, sin importar yo como persona que tanto haya vivido o conozca al profesor, todos los estudiantes tienen un proceso diferente y una relación diferente con cada profesor, que en ese caso es importante ver. Y además, mi rol como personero no es dictar si es pertinente o no hacer la queja, sino oír, entender los argumentos, entender ambas posturas y tratar de ser un intermediario en ese caso,
para poder ayudar a la resolución de un conflicto. En ese sentido, muchachos, la siguiente pregunta. ¿Ustedes cómo entienden la función política del personero? ¿A qué elementos del rol de personero ustedes le darían prioridad, entendiendo que este rol tiene una función política? Vale. Entonces, entendiendo lo que significa ser un personero, que es principalmente velar por los derechos de los estudiantes como tal, porque yo soy un representante de los estudiantes, del estudiantado como tal, yo obviamente, o bueno, por claras razones, le daría importancia o mayor importancia a los derechos de los estudiantes. Sin embargo, yo no puedo poner encima los derechos de los estudiantes sobre los derechos del profesor como tal. Entonces, debo escuchar a ambas partes para poder dictaminar, o no dictaminar, escuchar y llegar a una conclusión para que el proceso sea justo. Mientras que yo, como agente intermediario, debo siempre tener en cuenta que por mucho que mi proceso o mi rol sea dictaminar frente a los derechos de los estudiantes, pues tengo que tener en cuenta que el profesor también tiene unos derechos dictados por la Constitución que deben ser respetados. Entonces, eso es. Dale, Juan Camilo. Pues con base en la situación dada, mi postura es muy similar a mi compañero. Para mí el rol del personero recae no tanto en tomar partido de los estudiantes, aunque yo sea la voz, la cara de ellos, sino más también ser crítico y pertinente en esos casos, oír a ambas partes y darle la atención necesaria sin importar qué tan pequeño o qué tan grande sea el caso, y no dictaminar, sino es más bien analizar desde afuera y pues poder que la convivencia entre lo que es el estudiante y el cuerpo de maestros sea lo más sana para tener pues una vida escolar más tranquila. ¿Qué propuesta tienen ustedes para justamente garantizar ese rol político como personero? Es decir, para garantizar tanto los derechos como los deberes de los estudiantes. Pues, aunque yo sí tengo una propuesta que se llama Hear Me Out Person, me parece que como tal no existen propuestas tan llevadas a ese rol. Es más bien el personero como tal tiene que aprender a darle el sentido detrás, por así decirlo, a las acciones que ayuden a los estudiantes a reconocer sus derechos, a aprender de sus derechos, a aprender a cómo solucionar las cosas. Es más bien yo, en el caso de que ya sea personero, cómo actúo en ese sentido, a tener una propuesta como tal. Porque yo no vengo acá a mentir y a decir que yo voy a oír a todos los estudiantes del colegio y a solucionar todos sus problemas, porque no sería una persona, pues no sería la verdad. Es más yo, de qué manera puedo, por así decirlo, en ese proceso, ni siquiera como personero, sino como un estudiante común y corriente, a que ayudar a que los derechos de mis compañeros se cumplan de manera pasiva y adecuada para tener una convivencia sana entre todos. Bien, dale tu turno, Samuel. Vale, a diferencia de mi compañero, confío en que todas mis propuestas tienen de por sí marcado un marco político. Entonces, todas las que yo he dicho, todas las propuestas que he demostrado, por ejemplo el Halloweenazo, que es una propuesta por la cual recibí varias preguntas, varias personas se me acercaron a decirme que quizá la propuesta no tenía un marco político muy marcado. Sin embargo, pensándolo bien con nuestra profesora Dálida, yo llegué a unas conclusiones, y es que todas mis propuestas, como lo dicen, deben estar enmarcadas en la protección de los derechos de los estudiantes. Sabemos que en el colegio actualmente no se vulnera ningún derecho. Sin embargo, yo como estudiante estoy de acuerdo con mi compañero en ese punto. Debo velar por sus derechos y por eso mismo todas mis propuestas están enmarcadas en el siguiente marco político. Por ejemplo, Halloweenazo. Queremos con esta propuesta unificar a todo el colegio, porque no es solamente llegar a obtener dulces, hallar entretenimiento, no, también es obtener una unión
entre los estudiantes que están en 11 actualmente con los estudiantes que están en primero o en toda primaria, para que realmente se sientan acompañados en este proceso de ser estudiante, ¿ya? Porque como saben, el ser estudiante no es elección propia, pero nosotros hemos tomado el rol y hemos decidido participar en esto que llamamos una sociedad, y para eso necesitamos apoyo, porque todos estamos juntos en este proceso. Quiero, además de unificar, con mi propuesta del Student Voice, que es un espacio en donde escuchamos a todos, como dice mi compañero también, no a todos, es muy complicado escuchar a todos los estudiantes, sino vamos a escuchar las propuestas o incógnitas que ustedes tengan acerca de nuestro trabajo para poder hacer lo posible para llegar a la mejor solución para cada uno de ustedes en comunidad. Listo. Vale. Bueno, y ya para cerrar, vamos con nuestra última pregunta, que es la siguiente, la sexta. ¿Qué falencias encuentras en la propuesta de tu compañero? Es decir, cuando evalúas críticamente la propuesta de tu compañero, ¿qué encuentras allí? Argumenta tu respuesta. La pasada, ¿quién la empezó? Entonces empiezas tú. Vale, antes de comenzar quisiera preguntarte, ¿cuál es la logística que has hecho para poder hacer la propuesta de replantación o reforestación del colegio? ¿Cómo vas a conseguir las semillas? ¿Cómo vas a hacer que los estudiantes se unan? ¿En qué horario lo vas a hacer? ¿Cómo es esta propuesta? Cuéntame. Le respondo, sí. Termina tu argumentación, en 2 minutos le planteas la pregunta y después él te va a hacer la réplica, ¿listo? Vale. Entonces, para que hagas una evaluación general de las propuestas de... Listo. Generalmente veo que tus propuestas son acertadas, porque hay varios problemas de la personería en sí, o bueno, del estudiantado que has mirado, que has abordado. Él es, por ejemplo, el Hear Me Out Perso, que es una propuesta que yo también tengo, aunque sin embargo, pues, como ambos lo hicimos, ambos, creo yo, pensamos en la transparencia que deben tener nuestras campañas, ¿cierto? Pero me parece que propuestas como la feria de ciencias, que nunca se han hecho en el colegio, o la reforestación, llevan a cabo una logística muy exagerada, porque entonces es la compra de los árboles, es encontrar el horario para poder regarlos, para poder nombrarlos, después lograr que los estudiantes cojan la responsabilidad para poder regar ese árbol en cierto tiempo a que no se muera. También en la feria de ciencias encuentro que realmente no sé cómo vas a ubicar los puestos. Una niña te decía en la presentación que tuvimos que muchos experimentos pueden no ser seguros, entonces imagina que en estos experimentos que hacen los niños alguien se quema, alguien sale herido. No veo cómo puedas llegar a una censura, puede decirse, de estas problemáticas que pueden pasar en todas estas propuestas. 10 segundos. Que de por sí son muy elaboradas para tan poco tiempo y muy elaboradas para tan poca logística. Listo. Bueno, pues Entonces vas a hacer la réplica y después de la réplica das ya tu valoración de las propuestas de él. Tienes 1 minuto para la réplica, ¿listo? bueno, pues por mi parte, no sé si la propuesta de reforestación se entendió mal, pero no es como tal ir a comprar nuevas cosas o como tal dedicarle un tiempo nuevo a esa actividad. Es más bien ayudar desde la parte solamente de ir y plantar en el Himalaya, por así decirlo, al cuerpo de brigadistas. Yo personalmente hablé, creo que se llama Harry, el que se encarga de lo que tiene que ver con las plantaciones y el cuidado de las matas, y él me decía, nosotros con la mínima ayuda que es ayudar a abrir un hueco y plantar semillas que ya tiene el colegio, serviría de mucho. Y el espacio, pues como tú mismo lo has dicho mucho en tu campaña, aunque limitado, más en esta administración por todo lo que tiene que ver con el IB y con nuestros compromisos académicos, se puede encontrar un espacio. ¿Listo? Bien. Ahora, Juan Camilo, vas a hacer tu valoración crítica de las propuestas de Samuel. ¿Listo? Tienes 2 minutos para ello.
Pues mi valoración crítica se para más en que, pues primero me parece que tus propuestas tienen mucho fundamento político, tienen un muy buen trasfondo. Eso pues me pareció muy bueno, porque aunque fue algo que nos criticaron, yo creo que los dos lo logramos tener, lo logramos llevar a un punto muy lindo. Más solamente me queda la duda, y es que tienes muchas propuestas que, aunque muy buenas, por así decirlo, requieren de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, y son propuestas que a mi parecer rompen, o tendrías tú que, para llevarlas a cabo, romper con muchos, por así decirlo, los protocolos y tiempos que ya el colegio o ya la institución ha establecido. Por ejemplo, me refiero exactamente al MasterChef, con qué recursos vas a comprar las cosas, qué espacio vas a utilizar, qué tiempo vas a utilizar, las actividades mensuales o las actividades en las que personas como nosotros tienen que hacer algo con los estudiantes. Me parece que es muy bueno, más no en la perspectiva mensual, porque por ejemplo pues todos estamos muy ocupados, pero de pronto es hacer ese acompañamiento desde en otros momentos, como por ejemplo la Pascuas o el Halloween. Y eso sería, y el de GitHub, pues a mí me pareció muy buena, más al momento de evaluarlo desde la perspectiva académica, yo no sé, por ejemplo, qué tan viable sea poner trabajos previamente hechos o exámenes previamente hechos en una página para un estudiante desde el punto de vista académico. 10 segundos. ¿Listo? Sí. Vale. Listo, Samuel, tienes un minuto para replicar. Listo. Bueno, para responderte la primera pregunta, ¿de dónde vamos a sacar los fondos? Así como tú lo has dicho en una propuesta Gym Day con temática, que por cierto, disculpa, te lo digo, no considero que una propuesta como Gym Day con temática sea una propuesta como tal, porque el Gym Day con temática puede ser hecha aún así, o sea, no tiene la importancia suficiente como para llegar a ser una propuesta como tal, ¿me entiendes? Entonces yo, por ejemplo, si ganamos, me puedo unir contigo y podemos hacer estos Gym Days con temática en varios días, en los días que, por ejemplo, Mojica me ha dicho que hay que hablar de unos calendarios, porque estos Gym Days no se pueden hacer de forma regular. Entonces, digamos que cada 2 meses se hace uno, o cuando lo necesitemos. Pero bueno, vamos a hacer, además, tenía pensado otra actividad para poder ganar fondos, para poder acompañar nuestra campaña. Entonces no solo va a ser Gym Day, sino otra que ya no estamos pensando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a Samuel y a Juan Camilo y a todas las personas pues que han apoyado esta iniciativa, y esperamos que con este contenido que se ha generado, toda la comunidad tenga herramientas y criterios para tomar decisiones conscientes a la hora de elegir a los representantes de los estudiantes, ¿vale? Un saludo fraterno para todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Muchas gracias a usted, profesor. Vale.